De terrorismos a terrorismos. 7. La trama macabra. 3. El doble juego del imperio. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El último eslabón en el corrimiento diacrónico de esta alianza con terroristas vino a ser el Cuerpo de Protección de Kosovo, siglas en inglés KPC, que no es otra cosa sino la KLA con otro nombre y empleado en otra misión, que interviene en Macedonia, contando con el respaldo de la ONU entre 1999 y el 2000, todavía combatiendo en Macedonia en octubre del 2001. Y aunque usted no lo crea, el KLA-NLA era financiado y asistido por Al-Qaeda, la OTAN y la misión de la ONU en Kosovo. Entre los mercenarios extranjeros que ahora luchan en Macedonia, octubre de 2001, en las filas del autoproclamado Ejército de Liberación Nacional, NLA por sus siglas en inglés, hay muyahidines del Medio Oriente y de las repúblicas en Asia Central de la ex-URSS. También dentro de la fuerza de mando del KLA en Macedonia hay consejeros militares estadounidenses de una unidad privada de mercenarios contratados por el Pentágono, así como soldados de la fortuna de Gran Bretaña, Holanda y Alemania. Algunos de estos mercenarios occidentales previamente habían luchado con el KLA y el ejército bosnio-musulmán. El NLA es una fuerza del KLA. A su vez, el KLA y el KPC, patrocinado por la ONU, son instituciones idénticas, con los mismos comandantes y personal militar. Los comandantes del KPC, con sueldos de la ONU, luchan en la NLA al lado de los muyahidines. El hecho es de que los terroristas del KLA-NLA son financiados por la ayuda militar estadounidense, por el presupuesto para resguardar la paz de la ONU y por varias organizaciones islámicas, incluyendo Al-Qaeda. El dinero de drogas también es usado para financiar a los terroristas, con la complicidad del gobierno estadounidense. El reclutamiento de los muyahidines para luchar en las filas del NLA en Macedonia se hace a través de varios grupos islámicos. Y reténgase en mente que esta alianza estaba vigente en septiembre de 2001. El propio primer ministro y la agencia de inteligencia de Macedonia presentaron evidencia de la complicidad entre el embajador enviado de Washington, James Pardue, y los terroristas del NLA. Las autoridades de Macedonia comunicaron al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un reporte de 79 páginas con lujo de detalles sobre la actividad de Al-Qaeda, específicamente de dos unidades que integran 370 muyahidines transnacionales en la región de los Balcanes, con cuentas bancarias en Suiza y Alemania. Cría cuervos y te sacarán los ojos, pero siempre monitoreados por la CIA. Revelándose que hasta el 2001 existía una alianza entre los imperialistas occidentales y los Freedom Fighters y sus copatrocinadores wahhabitas y pakistaníes, en lo que se incluía a su protegido Osama Bin Laden, dato digno de consideración. Así tenemos que la supuesta hipótesis manejada a manera de excusa de un boomerang descontrolado, blowback, que regresa para impactar a quien lo ha lanzado, entiéndase, los Freedom Fighters mal agradecidos que de estar luchando por una causa justa a favor de Estados Unidos, los traicionaron para que en su versión de terroristas y guiados por el malévolo de Osama, perpetuaran por sí solos el macroatentado. Se desmiente cuando se demuestra que los servicios de inteligencia operaban con tales Freedom Fighters y que el Congreso estaba al tanto y respaldaba a la red militante islámica aún después de la caída de la URSS. Lo que se transparece como una jugada maestra del imperio que seguía utilizando a las fuerzas musulmanas a su favor para despejarle el campo en Europa Oriental, Asia Menor y Asia Central. Y así lo hicieron hasta la fecha macabra, librando una guerra encubierta. Mas, después de esa fecha, debido a que los macroatentados les expidieron licencia de corsarios para castigar a los culpables, pudieron intervenir de manera abierta en lo que pasó de ser una guerra de revancha a una guerra preventiva, falsificando sus intereses, pero llevándolos a efecto con el poder del imperio-nación y sus propias fuerzas militares.
no requiriendo ya de la ayuda de sus exaliados del terror islámico, sino que, por el contrario, los transforman en la carnada que les permite invadir la región. Obsérvense, justificación otorgada por el haber sido atacados por uno de sus principales colaboradores en esta guerra sucia llamado Osama Bin Laden y su nebuloso grupo Al-Qaeda. Pero la CIA le hacía un doble juego a Osama, cual si fuera la esfinge de una medalla maniquea. Por el anverso, su caracterización buena, líder de los Freedom Fighters, guerreando en contra de las huestes criminales de Milosevic. Por el reverso, aparece Osama el Malo, el rey del terror, que para 1996 ya era el enemigo número uno de los Estados Unidos, a quienes les habría de declarar la guerra santa. Lo que lleva a Chossudovsky a concluir: se supone que una guerra contra el terrorismo internacional ha sido emprendida por un gobierno que protege al terrorismo internacional como parte de su agenda de política exterior. En otras palabras, la justificación principal para librar esta guerra ha sido totalmente fabricada. Los estadounidenses han sido deliberada y conscientemente mal dirigidos por su gobierno a emprender una guerra, a una gran aventura militar que afecta nuestro futuro colectivo, en lo que por consiguiente les abría la posibilidad de seguirse con Irak, utilizando a otro de sus ex aliados, Saddam Hussein, en su calidad de siniestro malévolo, potencial destructor del mundo con las armas que ellos, las potencias occidentales, le vendieron para que conquistara una región petrolera al sur de Irán, armas de destrucción masiva, a las que se tragó el desierto o ya caducaron. Peligrosidad que ahora puede serle atribuida a Irán, su archienemigo declarado en la región desde el arribo del ayatolá. Pero como Irak es el segundo país poseedor de reservas petrolíferas, se entiende la preferencia, incluso sobre Corea del Norte, régimen totalitario a lo estalinista que sabe que las armas de destrucción masiva no se pueden ocultar. Así procede el tío Sam, tapándose un ojo y haciendo uso de su memoria Ingsoc orwelliana. Lo que importa es salirse con su objetivo primario. Los imperialistas se autopropician para invadir el Asia Central rebosante en un mar de petróleo, porque sin petróleo no podemos vivir. Estas intrigas, estos caminos retorcidos, estos oscuros manejos de la política imperial, aplicada con sus servicios de inteligencia, conducen hacia los macroatentados. Para el 2001, el ISI tenía por director a un teniente general de nombre Mahmoud Ahmad, personaje que casualmente había llegado a los Estados Unidos el 4 de septiembre para entrevistarse con miembros de la CIA y del Pentágono, en lo que se describe como una habitual visita de consulta, hecho que por sí solo vale para confirmar las estrechas relaciones mantenidas entre la inteligencia yanqui y el ISI, lo que bien sopesado resulta argumento suficiente para tirar el teatrito montado post-atentado, manejado como la versión oficial salida de Washington, que ya hemos mencionado como el blowback. De todos debe ser conocido el asesinato perpetuado el 9 de septiembre del 2001 al comandante antitalibán Ahmad Shah Massoud. Los autores del magnicidio, sin lugar a dudas, fueron miembros del Triángulo del Terror Imperial: ISI, talibanes, Osama. Atentado que iba en la línea del script procurado por los yanquis para intervenir en Afganistán. Shah Massoud era un adalid incómodo a los intereses de Washington en la región. Unos cuantos días después del tristemente célebre 11 de septiembre, el establishment norteamericano tomó la decisión de ir en contra de los talibanes y del OBL, para, apoyándose en Pakistán y su ISI, lo que significa que decidieron cercenar la tríada eliminando a los dos componentes más débiles y seguir tratando con el aliado más poderoso, y de cierto, el director de las maniobras realizadas por los simples manipulados. En el juego secreto del proceder inteligente imperialista, cuya capacidad de intervención mundial y la complejidad de sus intereses político-económicos apropiativos les permiten jugar a los titiriteros, moviendo a sus aliados como a piezas de ajedrez en un tablero que viene a ser, en realidad, un mapamundi marcado por sitios geoestratégicos que deben estar bajo su control para que la civilización guiada por la superpotencia marche sobre cohetes. Fue el propio teniente general Mahmoud Ahmad
quien fue enviado desde Washington a llevarle un mensaje a los talibanes a sabiendas de que OBL no se lo entregaría. Una semana antes de la invasión a Afganistán, este teniente general era dado de baja. Días después de su despido, el Times de la India revela que este líder de espías pakistaní le envió $100,000 a Mohammed Atta, implicado en el primer avionazo contra el World Trade Center, teniendo como intermediario a Ahmad Umar Sheikh. El artículo del Times of India estaba basado en un informe oficial de la inteligencia del gobierno de Delhi que había sido transmitido a través de canales oficiales a Washington. La agencia francesa de prensa, AFP, al respecto, confirmó que una fuente gubernamental de alto nivel dijo que el vínculo devastador entre el general y la transferencia de fondos a Atta era parte de la evidencia que India había enviado oficialmente a Estados Unidos. La evidencia que hemos suministrado a Estados Unidos es de una profundidad y amplitud mucho mayor que una sola hoja de papel que vincule a un general canalla o algún acto terrorista, dijo la fuente. Rastreando las llamadas del teléfono de Umar Sheikh, el FBI pudo establecer el vínculo. El régimen pakistaní de Pervez Musharraf estaba considerado por el propio Departamento de Estado, informe Patrones del Terrorismo Global, año 2000, como un gobierno pro-terrorista, es decir, un aliado de los malosos, aludiendo, santo cielo, al apoyo que le prestaban al talibán, resaltándose el estrabismo cromático del establishment yanqui, con un ojo ven blanco y con el otro negro, lo que es producto de la praxis imperialista. En el propio territorio norteamericano, el FBI o la DEA pueden perseguir a criminales que cuentan con el apoyo de la CIA o del Pentágono, prevaleciendo a fin de cuentas los intereses que tienen que ver con las operaciones netamente imperialistas que realizan en el extranjero, allí, en los sitios geoestratégicos. Y aún hay más. El informe global sobre terrorismo, difundido en abril de 2001 por el Departamento de Estado, denunciaba a los talibanes como un régimen descaradamente pro-terrorista y junto con el Consejo de Seguridad de la ONU abogaron por aplicarles sanciones y sin embargo, por otra parte, seguían apoyándolos. Por ello, estos informes verídicos pasan a ser decoración diplomática ante los intereses geoeconómicos involucrados, los que son la causa de fuerza mayor que determina una política estadounidense netamente imperialista. Tuvieron que ser los servicios de inteligencia del país contrario al Pakistán, quienes se atrevieran a difundir la implicación terrorista del ISI. Según el informe que la inteligencia india les proporcionó a los estadounidenses, es factible que Mahmud Ahmad haya tenido algún contacto con Mohammed Atta en los Estados Unidos antes de los atentados, mientras el funcionario pakistaní realizaba consultas con los servicios de inteligencia americanos, despertándose la sospecha de conocimiento o involucramiento de estos en los susodichos atentados. En otras palabras, el general Mahmud Ahmad servía a los intereses estadounidenses. Su despido, ordenado por Washington, no fue resultado de un desacuerdo político fundamental. Sin el apoyo estadounidense canalizado a través del pakistaní ISI, el régimen talibán no hubiera podido formar un gobierno en 1996. Jane Defense Weekly confirma que la mitad de las fuerzas humanas y del equipo del régimen talibán se originan en Pakistán bajo el ISI, el cual a su vez era apoyado por Estados Unidos. Más aún, el asesinato del líder de la Alianza del Norte, el general Ahmad Shah Massoud, en el cual supuestamente está involucrado el ISI, no contradecía los objetivos de la política exterior estadounidense. Desde fines de los 80, Estados Unidos había consistentemente buscado debilitar a Massoud, quien era percibido como un reformista nacionalista y proveía apoyo tanto al régimen talibán como al grupo Hezb-e-Islami, dirigido por Gulbuddin Hekmatyar, contra Massoud. Michael Chossudovsky concluye diciendo que toda vez que queda fehacientemente demostrada la conexión CIA-ISI-Talibán-Osama, es muy probable que la CIA supiera de los atentados con anterioridad a su ejecución y no actuaron para frenarlos. De ahí se sigue que la guerra emprendida a partir de entonces no es una guerra en contra del terrorismo internacional, sino que es una guerra de conquista con consecuencias devastadoras para el futuro de la humanidad. Dicho y hecho, en ese estamos.
Querían combatir el terror aliándose con los grandes terroristas, empleándolos a su favor. Su juego, a fin de cuentas, no puede ser más que una engañifa utilitaria, muy a su estilo imperialista, pragmático, inescrupuloso y desalmado, produciendo un encubrimiento por el uso de los agentes implicados que obran cual marionetas útiles e inconscientes. Engaño que funciona respaldado en la capacidad que tiene el sistema de generar consensos a su favor y componendas, mientras, de facto, imponen su política por la fuerza que le confiere su poderío militar. Lo demás es cínica hipocresía, cubriendo las apariencias democráticas. Mientras el sistema funcione y siga reproduciéndose, contará con el consenso de las mayorías alienadas o con la impotencia de quienes lo combaten y buscan el cambio. El caso es que tenemos aquí otro indicio conspicuo de que los atentados del 11 de septiembre no fueron realizados como se pretende tan solo por OBL y su grupo terrorista. Pero, para la opinión pública mundial, en sintonía con la versión oficial que seguirán reconfirmando, Osama Bin Laden, desde su caverna mágica, lo planeó y dirigió todo. Y a todo esto, ¿dónde quedó Osama Bin Laden? El desaparecido ya se puede dar por muerto. O sigue siendo un aliado de la CIA, el ex socio con su familia, de la ilustre familia Bush,